con mi escritorio, mirá, un quilombo, bueno, tengo que organizarlo. Mi super colega española, Elena, de Latinoamérica, ¿cómo estás? de Perú. ¿Cómo está, Marisol? Y acá tenemos los tanos, o los italianos, mirá. Hola mi gente querida, que los amo de corazón. Mi nombre es Mateo Raúl, vivo en Tallinn, Estonia, por si no me conoces. Suscríbete al canal, dale un me gusta, dale a la campanita, aprovecha ahora. Que hoy les voy a contar y les voy a mostrar todo sobre un poquito la rutina de mi trabajo. Desde que salgo desde mi casa, acá ahora en este momento que estoy en la parada del tram, hasta que bueno, lo agarro, me voy hasta el laburo y le voy a mostrar la ofi, le voy a mostrar mi escritorio, mis colegas, si es que quieren aparecer en la cámara y mucho más, todo lo que pueda se lo voy a mostrar hoy. Así que estoy muy contento de poder hoy hablar de un asunto tan esperado por todos, porque la pregunta top one de mi canal es: Mateo, ¿el trabajo? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Cómo es el trabajo? ¿El trabajo? Nosotros los latinos pensamos en trabajo. Así que bueno, vamos a hablar de trabajo hoy. Y en este momento estoy acá en la parada de ómnibus, o en la parada del tram, o del bus, como se le diga, como la pueden ver ahí, y es ahí justamente donde agarro y tomo el tram, más o menos que demora unos 20-25 minutitos para llegar hasta el trabajo. Ahí ya está llegando el tram, se los voy a mostrar, que a veces viene uno más nuevo, a veces viene uno más viejo. Hoy viene este modelo más antiguo, pero hay días que viene el modelo más nuevo, dependiendo también a la hora. Y tenés un tram a cada 5 o 10 minutos, nunca chequeo el horario ni esas cosas, simplemente vengo a la parada y lo agarro. Ahí se los muestro. Agarro el que va directamente al aeropuerto, es el tram 4, porque mi empresa queda ahí pegado, justamente pegado al aeropuerto acá de Tallinn, así que este ya me lleva directo y me deja 5 minutos, después les voy a mostrar ahí cuando me baje y el camino a la empresa. Pero es muy cómodo, es gratuito, no pago nada, como vieron, simplemente entro y me siento. Tendría que poner la tarjetita verde esa, pero hoy se me olvidó y después me llegan las multas, pero bueno. Pero de 10 el transporte público acá, la verdad no me puedo quejar, es buenísimo. Nunca tengo que mirar el horario, siempre hay de 10. El clima ahora en el verano acá es espectacular, así que siempre me encanta mucho más poder agarrar el tren en estos días con estos calorcitos hermosos. Y para ir vestido al trabajo normalmente, en realidad podés ir como querés, y cuando llegas a la empresa, si querés, te podés sacar las zapatillas y trabajar sin zapatillas, con medias nomás. Que hubo justamente un mexicano, un amigo mío, que me dijo: Mateo, yo fui a una entrevista de trabajo acá en Estonia y viene el director de la empresa y está en medias. Dice: ¿pero qué es esto? Me dice. Y digo: sí, acá es normal, la gente agarra, trabaja en media, en ojota, o sea, están descalzos dentro de la empresa, es súper normal y común. Entro a trabajar tipo 10:30, 11, salgo a veces a las 6, a veces a las 7:30, por ahí, depende del día. Acá tenemos los shoppings. Mi empresa queda al lado de los dos shoppings que hay acá, los más grandes en Tallinn, el T1 y el Ülemiste Shopping. Y donde trabajo se llama Ülemiste City, que es un lugar donde está lleno de startups, empresas de tecnología, todos edificios que fueron hechos justamente para atraer ese tipo de empresa y de mercado de todo el mundo de tecnología y servicios. Y la próxima parada, ya llegamos a mi parada, y ahí les voy a mostrar un poquito el camino que hago para llegar hasta el trabajo. Yo diría que acá trabajar en Estonia tiene mucha calidad de vida en el trabajo, mucho más comparado a lo que yo tenía en Sudamérica. No existe mucho esa cultura de el que trabaja más es el mejor empleado, o el que trabaja más horas, o te tenés que quedar más horas para agradar al jefe, todo eso. No existe eso acá, porque primero que tu jefe va a ser el primero en irse, va a cumplir el horario y se va a ir. Y lo mismo los empleados esperan que no trabajen más de lo que te piden, ¿viste? Y después todo es muy por
por objetivos. Así que en ese sentido tenés bastante calidad de vida. El mayor estrés, yo diría, en el trabajo son por los objetivos, porque como yo trabajo con ventas, tengo que siempre que estar vendiendo y tengo que cumplir una cuota mensual, y bueno, y es difícil. Hay meses que tenés que matarte ahí porque, viste, la venta todos los días empezás de cero, tenés que matar un león por día, pero a nivel de colegas, a nivel de jefe, a nivel de directoría, todo eso, la gente es muy de igual para igual, cero problema. O sea, eso no me puedo quejar, y creo que nosotros latinos ganamos mucho en calidad de vida acá al trabajo. Y los sueldos también te dan valor, porque yo lo que siento acá en Europa es que le dan valor al ser humano, o sea, te dan valor a vos como profesional. No importa lo que estés haciendo, te van a pagar bien, te van a dar valor, te van a dar un sueldo que te va a permitir vivir bien. O sea, no es que, qué sé yo, porque yo soy vendedor, me van a pagar un sueldo malísimo, y el que, no sé, y el que es, qué sé yo, programador va a ganar 10 veces más. No, el vendedor gana muy bien, el programador gana muy bien, el que trabaja en el atendimiento al cliente gana bien, todos ganan razonablemente bien. No hay tanta diferencia social y tanta diferencia salarial tampoco, para que todos puedan tener una calidad de vida más o menos buena, ¿no? Y eso es lo que más me encanta de acá, de trabajar y vivir acá, que acá cualquier uno puede tener una vida buena, sin tantas preocupaciones así, ¿no? Como uno tiene en Sudamérica. Es una cosa que rescato mucho y valorizo muchísimo acá en Estonia. Bueno, miren acá ahí están las empresas. Ya les muestro un poquito ahí. Fíjense qué cantidad de edificios que hay acá. En la región donde trabajo hay varias empresas. Hay un caminito muy lindo acá, un parque lleno de verde, de árboles. A veces me vengo a comer. Me tiro acá en estas... A ver si se ven ahí esas sillas playeras ahí. Y cuando hay solcito y me busco... eso no les conté, pero la comida acá no es como... Por ahí en Sudamérica a mí me daban una tarjetita que era un vale alimentación, se llamaba, que era con lo que comía. Pero acá en Estonia te dan el sueldo y no escuché, tal vez haya, pero no he escuchado de alguna empresa que te dé vale alimentación. Simplemente lo que hago con el pago con mi débito y gasto entre 4 y 6 euros, me voy a un restaurante, como todos los días. Tenés restaurantes que te den el plato, tenés restaurantes que te podés servir, como si fuera esos buffets que le dicen a kilo, ¿no? Que te pesás la comida. La mayoría es self-service, no hay tanto gente que te cobra cosas, ¿no? Acá el país mucho más, todo te lo haces vos, como que vos te pesás, vos pagás. Va mucho de la honestidad de la gente. Mirá la empresa que hay acá. Empresa no, perdón, edificio con empresas. Miren, hay un estacionamiento gigante. Otro edificio ahí. Ya estoy en un sector de muchísimos edificios. Ya estoy caminando ahora a la empresa. Les voy a mostrar por dónde entro, por dónde subo, por dónde bajo. Arreglando ahí la vereda. Están los trabajadores. Mirá. Acá los muchachos dejan las motos. Se vienen en moto a trabajar, y acá los que vienen en patineta, en scooters. Miren, más edificios por acá. Y ahora les voy a dar vuelta a la cámara para que vean dónde trabajo. Bueno, esta es la entrada de mi edificio, chicos. Se llama Lurich. Esta es la puerta de entrada principal. Vamos a abrirla. Acá tenemos un restaurante que a veces comemos también, muy bonito. Este es el hall de entrada de la empresa, o sea, del edificio, ¿no? Acá tenés un self-service de facturas, croissants. Miren, el edificio es todo así como medio rústico. No sé cómo se dice esta moda, pero está bueno, me encanta. Miren, yo trabajo en esa empresa. ¿Ves? ¿Qué hacen los ascensores? Mirá, ahí está el nombre de la empresa. Kone. Ahí trabajo yo. Ese soy yo, fíjense, pueden ver mi look. Simple nomás, tranquilo. La tarjetita para entrar. Me voy por acá. Vamos a abrir la puerta. Y vamos directo a mi office. Y acá entro y acá ya tengo mi compu con mi escritorio. Mirá, un quilombo. Bueno, tengo que organizarlo. Y ahí ya está, mirá, mi super colega española, Elena. Buenos días, por la mañana. Elena por la mañana. ¿Cómo vamos? ¿Está Elena? ¿Cómo vamos, Elena? ¿Bien? Nos despertamos. ¿Cómo empezaste el día? ¿Bien? Un buen workout. ¿Con buen workout? Buenísimo. A tope. A tope. Bueno, esa es mi colega Elena de España. Y acá, chicos, miren, estas son todas las ventas que ya hicimos. Mirá, que cada vez que hacemos una venta pegamos un papelito. Esta es mi colega Johanna, también española. Se sienta al lado mío, mirá. Se sienta al lado mío, a veces me reta porque no organizo la mesa. Sí, mirad la
Mirá la diferencia hacia lo que es una organización y una desorganización. Pero bueno, honor a la mesa de Aleix. Pero Aleix se lleva el premio. Pero no está acá el gran amigo Aleix también, que se lleva el gran premio del desorden. Cuando vea esto me va a matar, pero bueno. Y acá, después, falta presentar también acá a nuestra jefa, que no está, no sé dónde está. Y este es el equipo Iberia o Ibérica, ¿cómo se dice? Ibérica. Donde hablamos español, portugués y argentino de vez en cuando, y catalán también, y valenciano y andaluz. O sea, acá se hablan todos los idiomas. Gente, les voy a mostrar un poquito acá los pasillos de la empresa. Acá tenemos una salita de reuniones. Acá tenemos otra. Miren, acá tenemos un pool. Una mesita acá para sentarnos, tomar un cafecito. La vista. El cafecito ahora. Esta es la máquina del café, mirá. Fly white, café, cappuccino, no sé qué, latte. Varias opciones. Yo siempre me elijo café negro sin azúcar. Sin nada. Ahora les voy a presentar a mis colegas. Mira, acá tenemos Alemania, Francia, Inglaterra. Mira, 3 equipos acá jugando. No, bueno, los equipos, Switzerland, bueno, pero originalmente, pues, Switzerland, Argelia, Tunisia, Malasia. Bueno, representan equipos diferentes, o sea, pero son de diferentes países. Estamos acá jugando un... What is the name of this? Bueno, me voy a buscar el café y en cuanto me tomo el cafecito le hago un tour por la office. Mirá, acá tenemos la gente de marketing y la gente de datos. Acá es la mesa de los franceses. Mirá, allá atrás se sienta el Big Boss, el jefe que no está. Vamos a ir por acá. Acá la entrada, pero no hay nadie en realidad porque es todo automático. Se entra por acá. Y acá tenemos los tanos o los italianos, mirá. Los chicos de Italia. Federico, ¿querés decir algo para mis canales de... Mirá, estamos con Federico, que es el mejor... uno de los mejores vendedores de la República de Italia. Federico, ¿de dónde... ¿De dónde sos? ¿De Italia? Di Milano. Milano. Sì, Milano. Y haces la llamada en italiano. Grande città del nord de Italia. Bueno, bravo. Sì, un poquito. Mille grazie. Prego. Gracias, chao. Este es Filippo, el gerente de ventas del equipo de Italia. Filippo, ¿cómo parlo yo italiano? it's a perfect Italian. Like, it could be Italian. I would not notice the difference if he told me that he was from another country, you know. Bueno, grazie. No es verdad, en realidad mi italiano es muy malo, pero mille gracias por las palabras. Bueno, vamos a seguir por acá. Acá tenemos el equipo de Alemania, que se sienta acá. Bueno, acá también una sala de reuniones bien grande. Y acá es el equipo de Inglaterra que divide sala con nosotros. Vamos a trabajar un poquito ahora y con mi cafecito acá. Y acá ahora llegó mi gerenta, Marisú, compañera de Latinoamérica, ¿cómo estás? de Perú. ¿Cómo está, Marisú? Muy bien. ¿Todo muy bien? Sí, estamos en un workshop todo el día con los managers. Vine un poco a ponerme el día, cómo va el día. Bueno, ¿salió todo bien? Sí, salió todo bien. Genial. Bueno, Marisú es de Perú y mira, es nuestra gerenta, se sienta acá. Me estaba faltando. Sí. Y faltó nuestro colega Leis, que está en Cataluña, pero bueno, era simplemente por para hoy confirmar no que será no posible tengo mostrarlo. Bueno, próxima vez. Próximo video. Gracias, Marisú, buen día. Nada, buen día. Bueno, gente, terminamos la mañanita acá trabajando de las llamadas. Ahora me voy a almorzar. Mira, Elena me va a acompañar. Vámonos. A ver, Elena, ¿dónde nos vamos a almorzar, Elena, hoy? Tenemos hambre. Porque da hambre este trabajo, Mucha. Da hambre, hay que llenar el tanque ahora de vuelta para después volver con todo. Y lo que normalmente hago, vamos a un supermercado que tiene un buffet tipo kilo, ¿no es cierto? Pero a peso. A peso, que te servís todo lo que querés, se les vamos a mostrar, ponés en la balanza y pagás por lo que te buscas. Y es una opción muy barata y muy rica. Mateo lo llena a tope. Lleno así, la tapa casi que no cierra. La tapa así, viste, hay que empujarla para que pueda prensar la comida y cerrarse. Un día hermoso de sol.
Esto es el mayor gusto del día. Poder salir afuera y disfrutar, porque hay que disfrutar acá en Estonia el sol, porque tenemos 2 meses de sol y el resto menos 20. Se congela todo otra vez, así que hay que aprovechar. Les vamos mostrando el camino al súper. Esta es básicamente mi rutina diaria. Salimos, almorzamos, de almuerzo tenemos 1 hora para comer. No nos miden la hora, no nos están mirando, no, a qué hora salimos, a qué hora entramos, a qué hora volvemos. Pero como tenemos que vender, Pero como hay que vender, volvemos rápido. A veces ni comemos en 1 hora. A veces ni comemos. Mirá qué lindas florcitas están poniendo. Mirá, Elena se dio cuenta, ¿ves? Miren, están plantando todas las florcitas de verano. Miren todas las opciones que hay. Rabanito, corns, aceituna, todo hay. Pero hoy no me pusieron el pollo, che. No hay pollo, ¿no? No hay pollo. Lo acabamos ayer nosotros. Lo comimos todo. Comemos tanto que no lo ponemos. No. Acá vengo, agarro 2 cositos de estos. Agarro uno de estos y uno de estos porque le voy a hacer a mi colega que me pidió que le lleve. Tenemos acá, ¿sí? Ahí. Tengo ensaladita. Un poco de repollo. Ahí le metemos. Seguimos a la sección 2. Ya soy experto en hacer las viandas. Tomate. Esto se ve bueno, ¿eh? Pepino. Tiene que ser bien saludable el plato. Y vamos a poner también corns. La Caesar salad que no puede faltar en la ensalada. Nos faltó el pollo. El pollo nos faltó. Ahí, tú dime ya, ¿eh? Buenísimo. ¿Más? Ahí está bien. Y ahora nos vamos a finalizar el plato principal del día con un pedazo de pollo. Si es que hay. A ver si hay un pedacito de pollo. Mirá, tenemos acá todas las opciones de carne y pastas. Para los amantes de las pastas y de las carnes. Bueno, hoy no está el pollito tampoco. La cocinera no me hizo el pollo que yo quería. Este es pollo. ¿Este Este es tiene pollo? chimichurri o algo así. Ah, pa. ¿No? Vamos con... Tiene buena pinta. ¿Y esto qué? A ver. ¿Y Es pollo. ¿Esto es pollo? No, ¿O no? esto es lo de coliflor. ¿Y esto? Eso sí que es pollo. Pollo al palo. ¿Verdad? Cerramos acá la viandita, mirá. La dejamos lista. Cerramos. Vamos acá a la balanza. Vamos acá. Mirá. El mío dio 430 gramos de comida. Podría haber puesto un poco más, pero bueno. Buffet. Venga. ¿Cuánto A ver. costó un plato? ¿Cuánto costó? Perdón. 3,19 euros. Wow. Y el de Johanna, 3,76. Dale, Mateo. Qué Así bueno. que La oferta del día. la oferta del día. Un platito, 3,19 y estamos listos para el almuerzo. Ahora voy a pagar la cuenta porque acá en Estonia hay que pagar, si no, no podés llevarte las cosas. Estamos acá. ¡Tere! Mirá, este es el cajero, ahí va a salir lo que tengo que pagar. 6,95. Carta. Ahí está. ¿La taica? Bueno, mi gente querida, son casi las 8 p.m. Estoy yo, está mi colega Johanna aún. Se sienta aquí a mi lado. Johanna, saludito. Hoy fue un día un poquito más largo, me quedé un poco más. El horario no es así tan, como ya dije, no es tan duro, pero hay días que nos quedamos más porque tenemos más trabajo, hay días que puedo salir un poquito más temprano. Así que ahora nada, ya apagué la compu, dejé todo apagadito. Mirá, ahí la compu ya está apagada. Tengo nomás que ahora, bueno, voy al baño y me preparo para salir, tomarme el mismo tram que agarré para venir, me lo agarro de vuelta y me voy a casa donde ceno normalmente, me pego un baño y después me voy a la camita. Así que no les mostré una cosa. Siempre que alguien hace una venta, podés venir acá, agarrar esto y le das acá. ¡Pum! Y podés realizar una venta. Bueno, le voy a pegar si quieren, miren. ¿Es así? Eso si vendiste, o sea, un producto. Si vendiste 2, le das 2 veces. Si vendiste 3, 4, 5, 10, las veces que le tengas que dar. Y eso queda ahí. Al inicio yo le pegaba al bombo ese, ahora ya no le pego más. Y nada, hay una mujer también que viene, limpia la oficina. Así que les muestro el baño si quieren también, mirá. Bonito, tenemos acá un baño. Voy a cortar ahora porque no los puedo mostrar. Y después seguimos para casa. Bueno gente, tran llegando. Hora de irme a casa a descansar. Vamos entrando ahora.
El mismo que me vine es el mismo que me vuelvo. Me voy al lugar favorito a sentarme, que es acá atrás. Mirá la terrible vista que tengo. Con vista a la ciudad de Tallinn. Les quiero agradecer por haberme acompañado todo este día juntos en mi trabajo. Espero que les haya gustado el video, el vlog. Voy a hacer más vlog para mostrarles un poco más de mi vida cotidiana, ahora que también el día está lindo y puedo salir bastante. Les dejo un beso grande a todos, ahora me voy a casa. Terminó mi rutina diaria de trabajo y mañana obviamente hay mucho más. Un beso grande a todos, los quiero de corazón. Y hasta el próximo video. Chao.